Hay personajes en la ficción que me han impactado demasiado, que me han generado una intriga y me han hecho preguntar cuál es su filosofía, su motivación detrás. Y de los personajes de los que voy a hablar, unos son de libros y otros son de series. El primero es el juez Holden. Ya sabemos cómo es, hay muchos videos en internet que explican su posible origen, su filosofía, su motivación, cómo es una especie de encarnación del caos. Luego tenemos a Johann Liebert y a Lord Marlowe, Anton Chigurh y también se me ocurriría otro, Hans Sidin, diría yo. Bueno, estos tres son de la serie de Fargo y otro es de la película de No Country for Old Men, No es País para Viejos. Johann Liebert es del anime de Monster. También tenemos otros personajes, bueno, algunos son de libros, que es este AM, los Q, y también el padre, el papá de, el personaje principal del libro de Borrasca. Pero quiero enfocarme en estos cuatro, Johann Liebert, el juez Holden, Anton Chigurh y Lord Malvo, ya que tienen una filosofía bastante peculiar, una forma de ver el mundo que se refleja en sus actos y también en las frases que han soltado. El juez Holden es altamente inteligente, tiene un nivel de adaptabilidad impresionante, domina varios idiomas, tiene conocimiento de leyes, tiene también tiene una visión del mundo bastante cruda, bastante pesimista, podría decirse. Eh, lo que he notado es que la filosofía del juez Holden es el nihilismo, una especie de caos, y también a nivel de personaje presenta un nivel de egocentrismo, narcisismo, lujuria se podría decir, varios pecados, o sea, es la encarnación del mal. Y también simplemente disfruta de hacer caos como si fuese un agente del caos, donde para él la moral no existe. Y es que el nihilismo es aquella filosofía que dice que absolutamente todo carece de sentido, el mundo mismo carece de sentido, no hay un sentido último a todas las cosas, lo único que hay es la nada, pues la nada absoluta, es una corriente como de la nada. Que fue también que Nietzsche habló de eso, pero Nietzsche no era un nihilista como tal, pero sí tocó el tema del nihilismo. El juez Holden, eh, en todo el libro que, que leí por las frases que soltaba y sus actos, reflejaba un profundo desprecio por la moral, ya que él mismo dice que la moral es una invención de los débiles para oprimir a los fuertes. También dice que todo lo que existe en la creación sin mi conocimiento existe sin mi consentimiento. Básicamente, dice que sí, yo conozco todo, yo sé todo, yo quiero aprenderlo todo. Por eso tiene una libreta en la cual anota todo y una vez que es anotado por él, ya nada se le escapa, ya lo tiene dominado, porque sí, el conocimiento es como poder y todo lo que, o sea, todo lo que existe sin su conocimiento, o sea, piensa que no tiene valor, o sea, no puede existir nada fuera de él. O sea, todo ya lo domina, por ende puede usarlo, puede manipularlo. Luego habla de la guerra, da un discurso de la guerra muy impactante para mí, ya que considera que la guerra es Dios, o sea, todo lo que subyace a las cosas es caos, movimiento, devenir, y en ese devenir hay una especie de intercambio de fuerzas donde lo que prevalece es la destrucción, pues todo cambio conlleva destrucción. Aparte de que se ha hablado mucho del origen del juez Holden. Hay una parte del libro donde uno de los personajes habla de cómo encontró huellas en una especie de volcán, huellas que no eran humanas y que asumía que había
demonios que ni el mismo infierno quería, por lo cual se especula que uno de los orígenes del juez Holden es que sea un demonio que ni el mismo infierno quería y que siente mucha curiosidad por los humanos. En conclusión diría que el juez Holden sí ha hecho muchas, muchas atrocidades, desde matar a un niño apache que le quitó la cabellera. Sí, o sea, estaba con el niño en su hombro y ya después el personaje voltea y el niño ya está muerto sin la cabellera. Pero entre sus habilidades es que dominio de la manipulación y capacidad de corrupción, es capaz de intimidar, engañar, sabe bailar, tiene un inmenso carisma, también un inmenso conocimiento científico, también posee gran influencia y recursos, pues ha ayudado a la pandilla en muchas ocasiones a salirse con la suya o salvándolos. También fuerza sobrehumana, resistencia sobrehumana, inmortalidad probablemente, pues no envejeció cuando se encontró de nuevo con el niño, ahora convertido hombre. Elocuencia, capacidad de liderazgo. Y pues diría que entre sus objetivos es como corromper al chico, imponiéndole su filosofía. Aparte de que hay una escena en la última parte del libro donde están en un bar y le dice al niño que hay un hombre ahí hablando consigo mismo, como que dando a entender de que al final todos estamos solos y pues nadie nos va a comprender nunca, porque estamos en una inmensa nada, en un inmenso vacío en el cual somos los únicos que existimos, por ende, como que no vale la pena mucho el esforzarse por convivir con otros. También ha hecho varios crímenes como asesinato en masa, infanticidio, violación, pedofilia, mm, agresión, tortura, mutilación, también incitación a disturbios, crueldad animal cuando mata a los cachorros y un montón de acciones que lo ponen como el peor villano de la ficción, el juez. Y el final que tiene es muy emocionante. Dice que él seguirá bailando, nunca morirá, que él seguirá ahí, existiendo como si el caos, la maldad, nunca muere, siempre que persiste igual que el mundo mismo. Ahora vamos a hablar de Lord Malvo, Johan Liebert, Anton Chingurt, que estos también se me hacen como una especie de encarnación del caos, el nihilismo y la maldad, de que al final todo lo que prevalece es la nada, de que el mundo es cruel, cínico, malvado, está lleno de sufrimiento y que no merece la pena vivir. Johann Lieber, siendo un niño separado de su madre, siendo sometido a experimentos para crear una especie de super soldados perfectos, al tal punto que lo idolatraron tanto que asumieron que iba a ser el próximo Hitler, hasta ese punto, con un gran carisma, manipulación, eh, inteligencia, adaptabilidad, previsión, todo lo tenía planeado. Mm, por ejemplo, una de las frases que dices de que los humanos son iguales en la muerte y cómo a lo largo del anime, este, confronta al doctor Tenma, pues asume que todas las vidas deben ser salvadas, todas las vidas son iguales y que hay optimismo en el mundo. Sin embargo, Johann Liebert representa esa especie de maldad y nihilismo de que nada tiene sentido y de que no vale la pena vivir y que lo único que vale la pena es que todo sea destruido por completo, ya que uno de sus objetivos era ser el último ser humano con vida. Uno de sus objetivos era destruirlo todo por completo, por eso quería tener influencia en la política, por así decirlo. Por eso se juntó con ese, no me acuerdo su nombre, el ricachón. Este, ese hombre rico. Manipuló al hijo de que en ese momento el señor no sabía que era su hijo, para que se reencontraran y él así ya tuviera más cercanía con él.
Y en toda la serie me dejó fascinado cómo el personaje es capaz de manipular a todos, es capaz de provocar que un oficial se suicide, cómo hizo que 50 personas se mataran entre ellas, ya que para él la vida no tiene valor, no tiene sentido. Y como él mismo lo dijo, nacer no tiene nada de especial, absolutamente nada. La mayor parte del universo es muerte, nada más. En nuestro universo, el nacimiento de una nueva vida en algún rincón de nuestro planeta no es más que un destello minúsculo e insignificante. La muerte es algo normal, entonces, ¿para qué vivir? Y básicamente con eso se resume, por así decirlo, la filosofía de Johan, pero también en toda la serie muestra varias facetas de su personalidad y de su manera de ver el mundo que nos dan a entender que lo único que desea es la destrucción de todo y ya uno de sus objetivos finales es crear el suicidio perfecto al descubrir que pues sí tenía una madre y sí tenía, por así decirlo, descubrió su origen pues. Entonces como que ya mejor decide crear el suicidio perfecto no sin antes generar una especie de caos. Y me parece muy genial la frase con la que inicia el anime, que es entonces me paré sobre la arena del mar y vi a una bestia. Ajá, es de Juan, de Apocalipsis. Pero resulta interesante cómo Johan representa el nihilismo hecho persona, cuyo único propósito es causar destrucción, caos, y hacer que el doctor Tenma se cuestione si vale la pena matarlo, porque al fin y al cabo si lo mata se corrompería y entonces demostraría que Johan tiene razón. No, no hay redención en el mundo, no hay optimismo y ni nada que pueda hacer que valga la pena por lo cual vivir, sino que lo único que hay es muerte, destrucción, sufrimiento. Pero sí me parece un representante muy bueno del nihilismo, igual que Lord Malvo, que es alguien que también deseo hablar. Entonces, mmm, diría que Lord Malvo tiene cierta similitud con Johan y también el juez Holden, y también asumo que ciertos autores se inspiraron en los libros de Cormac McCarthy para crear a esos personajes. Porque sí, los hermanos Cohen leyeron a Cormac McCarthy, pues adaptaron una de sus novelas para crear la de No es país para viejos. Lord Malvo es como una especie de fuerza de la naturaleza, un lobo solitario donde asume que todos los seres humanos somos animales y que nos regimos aún por una especie de ley del más fuerte donde la moral no es más que una invención y donde no hay reglas. Pues asume que el ser humano no es más que un lobo para el hombre, ya que a lo único que él le ve sentido es regocijarse con el dolor ajeno. Incluso hasta eso, considera que la vida humana no le ve un sentido último. Lo único que ve es mm, destrucción y disfruta con hacer caos. Ya que todo lo que ha hecho cuando conoció a Lester Nygaard fue preguntarle por qué no se defendió, por qué no reaccionó contra su agresor. Y él le propone ayudarlo y Lester dice sí. Y Lester es lo contrario a Lord Malvo, como una especie de hombrecito débil, eh, manipulable y también, eh, ¿cómo decirlo? También muy moralista, o sea, temeroso, débil, cobarde, que está muy aferrado a la moral y a ser bueno y buen ciudadano, por así decirlo. Eh, y Lord Malvo es lo contrario, una bestia, caótico, no sigue las reglas. Este, o sea, es un asesino en serie que a lo largo de la temporada se la pasa causando muertes y tratan de perseguirlo, pero nomás no, es muy evasivo, inteligente, sabe usar armas, cualquier tipo de arma. Pudo librarse de dos sicarios de la organización de Fargo. Incluso la forma en que Laura que despide es muy demasiado aterradora. Demasiado aterradora.
y en una conversación con Lester le dice que el problema es que toda tu vida has vivido pensando que había reglas y no las hay. También, también me parece muy interesante cómo le dice que el color que más podemos ver los seres humanos, o sea, el color que más puede distinguir el ojo humano es el verde, como dando a entender que somos una especie de bestias primigenias todavía, donde asume que no hay bien ni mal, sino solo violencia, sino solo caos. Es pues sí, un psicópata manipulador que pues asume que todo el mundo vive bajo esa máscara de seres civilizados, morales, y que siguen reglas y que ya dejaron ese pasado primitivo, donde no había moral y solo había guerras y todo estaba sin ley. Pero él como que le quita el velo de Maya a la sociedad y revela que todo sigue siendo igual, somos bestias primitivas, carentes de valores morales. Y realmente me encantó la serie y la recomendaría bastante a quien desee. Anton Chigurh también, o sea, él sí es una bestia, una máquina por completo, casi no habla, siempre lo deja todo al azar, como si fuese una especie de mensajero de la muerte, que así han llegado a creer, que es como una especie de ángel de la muerte o la muerte misma. Pero bueno, en realidad es un sicario, un psicópata, o sea, el psicópata más realista del cine, donde, o sea, con su moneda decide si vives o mueres. También hay una parte donde mata a un pájaro, pero este sí no tiró una moneda ni nada, lo cual es muy curioso, una cosa muy curiosa. Mm, bueno, en la historia a este lo contratan para recuperar un maletín con dinero, cosa que vimos fracasó al inicio de la película. Mm, diría que lo que tiene Anton Chigurh es que sí, es el villano más icónico del cine, o sea, todos los edits que le han hecho, la forma en que anda, la forma en que camina, en que se aparece, pero sí, es un gran villano. Y diría que sí, su filosofía también es una especie de encarnación del caos, un agente del caos, un agente del nihilismo donde la vida humana no le ve mucha importancia, que digamos. Pero incluso más allá de eso, lo que tienen estos personajes es que generan fascinación en la mente humana, pues son como ese lado oscuro que tenemos los seres humanos al momento de ver al abismo y también asumirlo y ver que sí, la vida es todo un absurdo por completo, que hemos construido ficciones para sostenernos y para poder convivir en sociedad, porque son de algún modo u otro ficciones útiles, pero hay quienes simplemente no logran adaptarse o no logran aceptar eso. Y pues bueno, algunos sí, tenemos psicópatas, asesinos en serie. Y resulta bastante curioso que películas así, thrillers sobre crímenes y documentales, asesinos en serie, generen tanta fascinación en el hombre, porque es como si reflejaran esa faceta de nosotros que hemos ocultado, que no queremos ver y que ellos lo han revelado. También se ha reflejado en la ficción qué tan atroz puede ser el ser humano una vez que quita el velo de Maya y deja de usar la máscara y ve que todo, todo lo que hay es muerte, que detrás de todos estos valores, esta moral, solo hay un pesimismo del cual pareciera no podemos salir. Vemos, no sé, noticias en la calle, muertes, tantos documentales que nos fascinan, como hay gente que se enamora de criminales. Realmente me parece una cosa muy, muy loca. Y estos villanos realmente sí me parecen buen punto de partida para entender más o menos mm, cómo sería una especie de encarnación del nihilismo en el ser humano. Aunque sí, el juez Holden está más
más allá de ser un humano, pareciera una especie de ese abismo personificado. Solo hay caos, guerra, muerte, destrucción, y en toda la novela te lo presenta así: violencia tras violencia, muertes, violaciones, asesinatos, y como si el juez Holden se manifestara en ese ambiente porque es su mundo, o sea, así es el mundo, y pareciera que no va a cambiar. Pero a todo esto, definitivamente, los invito a ver esa serie y películas, y el libro también, porque definitivamente sí, sí